Gloria a Dios, aleluya. Estamos aquí nuevamente. Hermanos, pues vamos a escuchar el mensaje que el Señor hoy tiene para cada uno de ustedes. Eh, en esta hermosa velada, esperamos que nos acompañen hasta las 5 de la mañana, amén. Y se estén comunicando aquí a cabina, teléfono 922-2411. Y pues también, hermanos, estamos aquí para si tienen alguna necesidad, pues nos llamen. Queremos orar por ustedes, gloria a Dios. Como hijos de Dios, también tenemos necesidades, amén. Tenemos algo por qué orar, por qué pedir, por qué clamar al Señor. Y pues aquí estamos para servirles. Y pues ahorita vamos al mensaje de la palabra. Vamos a ver qué es lo que el Señor hoy tiene para nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Porque pues la palabra de Dios es viva, eficaz. Es la palabra de Dios, amén. Dios hablando a nuestro corazón. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, hermanos, antes que nada, me gustaría hacer una oración antes de dar el mensaje de la palabra. Bendito Dios y buen Padre, en esta hora me presento delante de ti, Te damos gracias, Padre. Dándote gloria, Señor, dándote honra, Padre. Te doy gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que me das una vez más, Señor, estar aquí en esta cabina de radio para predicar tu palabra, Señor, para dar un mensaje, Señor amado, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien se encargue, Padre amado, de ministrar los corazones, de ministrar las vidas de cada una de las personas que escuchen, que estén sintonizando, gloria a Dios, aleluya, la radio, ahí donde quiera que se encuentren. Que la palabra que hoy traes para sus vidas pueda ser de edificación, pueda ser de restauración y que pueda haber un cambio en sus vidas. Gloria a Dios, aleluya. Todo aquello que se ha opuesto, todo aquello que no les ha dejado avanzar, todo aquello que no han querido soltar, en el nombre de Jesús, hoy en esta madrugada, en el nombre de Jesús, ato, cancelo y reprendo toda oposición, toda amargura, todo odio, en el nombre de Jesús. Toda cadena, toda atadura se rompe en el nombre de Jesús. Todo yugo en el nombre de Jesús se pudre. Toda persona en el nombre de Jesús queda libre. Gloria a Dios, aleluya, en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. A ti sea la gloria, Señor. En este momento, yo me hago a un lado. Toma mi vida, Señor. Quema mis labios con carbón encendido, Señor, y que de mi boca salga palabra tuya, Señor. Palabra rema, Señor. Palabra que venga desde el tercer cielo. Y que toda palabra, Señor, que salga de mi boca, Señor, sea palabra para edificación de cada una de las personas y que sea palabra de bendición para aquellas personas que la estarán escuchando. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Y aleluya. amén. Gloria a Dios, aleluya. En esta hora, hermanos, vamos a ver qué es lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, hoy el Señor ha puesto en mi vida hablarles una palabra que para muchas personas es muy difícil, que a muchos
personas aún cristianos, los que van al templo, no les gusta escuchar acerca del perdón. Amén. Pero vamos a ver cómo el Señor Jesucristo nos pone un ejemplo tan claro, gloria a Dios, aleluya, que el perdón es muy importante en la vida de un cristiano y aún en la vida de un inconverso. Gloria a Dios, aleluya. Podemos ver cómo el Señor Jesucristo nos habla a través de su palabra, a través de las escrituras, acerca del perdón. ¿Qué tan importante es perdonar? Gloria a Dios. Podemos ver también que el perdón no es una opción. El perdón es una decisión. Amén. Tienes que perdonar. Gloria a Dios. Vamos a un ejemplo que está aquí en las Sagradas Escrituras, la bendita palabra de Dios, en el libro de Mateo, capítulo 18, del versículo 23, vamos a darle lectura hasta el versículo, gloria a Dios, aleluya. El versículo, alabado es tu nombre, 35. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, la palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Gloria a Dios. Podemos ver que aquí el Señor Jesucristo nos da un claro ejemplo. En el contexto, ahí mismo en el capítulo 18 de Mateo, aquí es donde nos encontramos en una conversación que tiene Pedro con el Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Esta palabra, hoy por la mañana el Señor me la daba. Y yo le decía, Señor, ¿qué quieres que yo predique esta madrugada? ¿Qué quieres? ¿Qué mensaje llevo a las personas que escuchan por medio de la radio? Y el Señor me daba esta palabra acerca del perdón. Y hoy reuniéndonos con el pastor Martín Hernández García, el Señor me confirma la palabra hablando del perdón. Dice así su palabra. Ahí tiene una conversación el apóstol Pablo con el Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Ahí Pedro le está haciendo una pregunta al Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Yo me imagino que Pedro tal vez esperaba la respuesta de, vamos a suponer que unas 50 veces al día. Sería mucho, unas 20 tal vez. Y dice la palabra de Dios aquí. Dice Pedro, hasta 7. O sea, él se le hacía mucho. En la ley era hasta 6 días. Pero aquí Pedro dice hasta 7, como diciendo, bueno, yo sé que son 6 veces,
pero hasta 7 veces. Como que Pedro aquí pensó de que 7 una vez más, porque se le hacía mucho quizá. Pero podemos ver que aquí nuestro Señor Jesucristo le contesta con una respuesta que quizá Pedro no la esperaba. Que quizá nosotros, aún siendo cristianos, no la esperamos. Amén. Dice la palabra de Dios que le dijo así. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Gloria a Dios, aleluya. Los que sabemos matemáticas podemos ver que aquí Jesús le dice a Pedro, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si multiplicamos 70 por 7, nos da un total de 490 veces. Gloria a Dios. Podemos ver que aquí el Señor le dice a Pedro que debe perdonar a su hermano que peque contra él muchas veces. Y nosotros perdonamos y nos vuelve a hacer el hermano, la hermana o quien te haga enojar, quien te haya ofendido. Y le decimos, bueno, es que yo ya lo perdoné, pero él no cambia, él no sana, él me sigue ofendiendo. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Que nosotros debemos perdonar infinidad de veces. 490 veces tenemos que perdonar. Eso quiere decir que no hay un total de veces para perdonar a quien nos ofende. Gloria a Dios. Porque una persona no te puede ofender 490 veces al día. Es lo que quiere decir Señor Jesús, que no hay una cantidad de veces para tú perdonar a tu hermano al que te ofende. Gloria a Dios, aleluya. Y aquí podemos ver en la parábola que dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Gloria a Dios, aleluya. Podemos ver aquí que dice la palabra de Dios que hay un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Amén. Y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos era una cantidad enorme. 10,000 talentos es como ahora 280,000 millones de pesos. Con ese dinero tú puedes quizá llevar una vida y quizá morirte y otra vida y no te alcanza para terminártelos. Amén. Era muchísimo dinero. Y haciendo cuentas el rey con ese consiervo le sale, oye, tú me debes tanto, pero es mucho dinero. Dice, a como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Antes, cuando no podían pagar una deuda, por lo que puedo entender aquí, se vendía a ese siervo, se vendía a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía, todas sus propiedades para pagar lo que debía. Gloria a Dios, aleluya. Entonces podemos ver que dice aquí más adelante, dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Imagínense, hermano, la desesperación de ese hombre cuando le dijeron que debía 10,000 talentos. Era un dinero que él no podía pagar. Era una deuda que él no podía pagar. Era una situación que prácticamente estaba fuera de su alcance, estaba fuera de sus manos. Gloria a Dios. Y podemos ver aquí la desesperación. Dice la palabra de Dios que le rogaba, le suplicaba a
Amén. Le suplicaba por esa deuda. Gloria a Dios, aleluya. Decía, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Luego más adelante dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Gloria a Dios. Podemos ver cómo este rey, del que habla aquí la palabra de Dios, dice que movido a misericordia, le perdonó la deuda. Amén. ¿Cuánto era grande esa deuda que Dios le perdonó? Pero porque dice, el rey le perdonó porque dice la palabra de Dios que fue movido a misericordia. Gloria a Dios, aleluya. Yo te pregunto una cosa. ¿Qué no te ha perdonado el Señor? ¿Qué no me ha perdonado el Señor a mí? Gloria a Dios. Muchas veces, hermano, hermana, dice la palabra de Dios que nosotros fuimos escogidos de lo vil, de lo menospreciado, de lo que nadie quería, de lo que era basura. Todo el daño que nosotros hicimos. El Señor nos perdonó. El Señor me perdonó a mí. El Señor te perdonó a ti. Y te digo algo, si tú me estás escuchando, el Señor también te puede perdonar. Porque el Señor tiene misericordia de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Porque dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Podemos ver cuánto amor de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos ver cómo este rey, dice la palabra de Dios, que fue movido a misericordia y le perdonó la deuda a ese hombre. Era una deuda grande, era una fuerte cantidad de lo que le debía. Gloria a Dios. Y podemos ver aquí más adelante, aleluya, dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le decía 100 denarios, que le debía, 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Gloria a Dios. Podemos ver aquí que dice la palabra de Dios que el hombre que debía 10,000 talentos le suplicaba y le rogaba al rey que le tuviera paciencia, que él le iba a pagar todo. Amén. Y dice la palabra de Dios que ese rey fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Lo dejó ir. Le dijo, ¿sabes qué? No me debes nada. No me debes nada. Vete, eres libre. No me debes nada. Ya no hay deuda que pagar. Aleluya, santo. ¿Sabes qué? Así es lo mismo con nosotros. Ya no tenemos ninguna deuda. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a morir a la cruz por cada uno de nosotros, por cada gota de sangre que fue derramada, el Señor decía, ya no hay deuda. Cuando dijo, consumado es, aleluya, consumado había sido todo. Él ya había llevado todo en esa cruz de Calvario. Él ya había perdonado nuestras deudas. Gloria a Dios, aleluya. Porque para eso lo hizo el Señor, para el perdón de tus pecados y de mis pecados. Gloria a Dios. Pero vemos que este rey es movido a misericordia y le perdona la deuda a ese hombre. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios que ese hombre sale y se encuentra con otro hombre, con un consiervo que le debe 100 denarios. Es una cantidad mucho menor a lo que debía él al rey. Pero dice la palabra de Dios
aquí que le ahogaba, dice, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Yo me imagino que lo agarraba de acá del cuello, lo agarraba de la camisa y decía, págame lo que me debes, págame lo que me debes. Amén. Y dice la palabra de Dios así. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Gloria a Dios. Aquí podemos ver que el consiervo que debía 100 denarios hizo lo mismo que el que debía 10,000 talentos al rey. Amén. Dice la palabra de Dios que también él le rogaba y le decía, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Podemos ver que es la misma, son las mismas palabras que le dijo ese siervo al rey, el que debía 10,000 talentos. Y ese consiervo le dice las mismas palabras a ese siervo. Gloria a Dios, aleluya. Él se postró a sus pies, dice la palabra de Dios. Me imagino que ese hombre se le hincó. Yo me imagino que lo agarraba de las ropas y le decía, espérame, ten paciencia conmigo. Yo te lo pagaré todo, pero por favor espérame. ¿Qué es lo que pasa a muchos de nosotros? Nosotros no podemos perdonar la deuda cuando Jesucristo perdonó nuestra deuda. Cuando Jesucristo te perdonó por aquello que hiciste. A mí Jesucristo ya me perdonó por todo el daño que yo hice con mi actitud. A mí Jesucristo ya me perdonó, gloria a Dios, aleluya, por la desobediencia en la que yo viví, en la rebeldía que yo viví. A mí el Señor Jesucristo ya me perdonó todo aquello que viví en el pasado. Y yo te digo, a ti también ya te perdonó. Y si tú no le has pedido perdón a Dios, hoy es el día para que tú le pidas perdón. Hoy es el día para que tú te postres y te humilles y le digas, Señor, perdóname. Reconozco que soy pecador. Reconozco que te necesito. Amén. Gloria a Dios. Y podemos ver que dice, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Podemos ver que este hombre no le perdonó los 100 denarios. No le perdonó esa deuda tan pequeña que tenía con ese hombre. Amén. Dice la palabra de Dios que fue y que lo echó en la cárcel. Cuando pudimos ver anteriormente que el rey dice que fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Cuando le perdonó una fuerte cantidad. Amén. Y este hombre no pudo perdonar 100 denarios. Y así pasa muchas veces con nosotros. Así pasa muchas veces contigo. Amén. Tú no puedes perdonar a tu mamá porque cuando eras niño te golpeó, te pegó, quizá te abandonó, quizás no supo ser la mejor madre. Amén. Tú no puedes perdonar a tu esposo que te golpeó, que te humilló. Tú no puedes perdonar a tu madre, a tu padre. Tú no puedes perdonar a tus hijos. Amén. Tú no puedes perdonar quizá al vecino. Pero, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quién eres tú para no perdonar? Si el rey te perdonó a ti, si el rey, aún siendo pecador, te perdonó.
vino a morir por ti y por mí. Amén. ¿Quién eres tú para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Gloria a Dios, aleluya. Y sigue diciendo así la palabra de Dios, dice. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Gloria a Dios. Podemos ver aquí un cuadro donde dice que muchos vieron esto. Muchos vieron cuando ese consiervo se postró a los pies de ese hombre que le habían perdonado la deuda. Muchos, yo creo que presenciaron y fueron y le dijeron al rey. Y dice la palabra de Dios que el rey se enojó. Amén. Me imagino que fueron y dijeron: ¿sabes qué? Pues el hombre al que tú le perdonaste los 10,000 talentos vino y le estaba maltratando, le estaba obligando. Y el otro hombre pues se postró y pues él no le quiso perdonar. Al contrario, lo mandó a la cárcel. Y podemos ver, gloria a Dios, aleluya, que fueron y le dijeron a él, porque ellos lo que vieron, pues les dio tristeza. Dice la palabra de Dios que se entristecieron mucho. Entonces le dijeron al Señor todo lo que había pasado. Entonces el Señor, enojado, gloria a Dios, dice la palabra de Dios, que le dijo: ¿no debías tú también tener mis... ¿Qué es lo que le dice el rey a ese siervo? Oye, yo te perdoné la deuda. Tú debías haber hecho lo mismo. Tú debías haber perdonado. Tú debías... Y le dice: tú también tenías que tener misericordia. Así como yo. Y le entregó a los verdugos. Gloria a Dios. Podemos ver aquí que muchas veces ¿sabes qué es lo que trae la falta de perdón? Trae tristeza, soledad, amargura, odio, resentimiento. Y la falta de perdón es como un cáncer. La falta de perdón es como si diario te estuvieras tomando un vaso con una sustancia que se llama veneno. Día con día te estás envenenando el alma. Y yo te hago una pregunta en esta hora. Si tú no perdonas, ¿quién crees que se está haciendo más daño? Amén.
Muchas veces tú no has perdonado a tu madre. Y tu esposo ya hizo su vida con otra mujer, ya tuvo hijos y él sigue su vida y tú sigues encerrada en esa cárcel, tú sigues esclavizada en esa cárcel, en esa falta de perdón, en esa amargura. ¿Y quién se está haciendo más daño? Yo te pregunto a ti, ¿será aquella persona o serás tú? Perdonar es soltar, perdonar es dejar ir. Yo te voy a explicar un poco, gloria a Dios, aleluya, acerca del perdón. Yo te hablo del perdón porque es muy importante perdonar, amiga, es muy importante perdonar, amigo, hermana, hermano, tú que me escuchas a través de la radio. Yo sufrí mucho por mi esposo. Ya no vivo con él, pero tuve una situación muy, muy difícil. Fui humillada, golpeada, muchas cosas. Recibí mucho daño de mi esposo. Pero ¿sabes qué? Llegó el momento en que yo llegué a odiarlo. Llegó el momento en que yo no soportaba su presencia. Llegó el momento en que yo no soportaba su risa. Llegó fueron pasando los años y yo tomé la decisión de separarme. Claro, pasaron muchas cosas. Yo seguía yendo a la iglesia y todo, pero el amor que yo sentía por él se fue convirtiendo en odio. Entonces, cuando yo decido separarme de él, pero te digo algo, yo odiaba a ese hombre. Yo no soportaba hablar de él. No soportaba que me mencionaran su nombre. ¿Por qué? Porque yo lo odiaba. Me atormentaba. Escuchaba yo su nombre y eso me dolía. Amén. Porque cuando no perdonas, tú misma o tú mismo te haces daño. Es como te dije hace un rato. Es como si todos los días te tomaras un vaso con veneno. Día con día estás envenenándote el alma. Día con día te estás en que el Señor quiso hacerme libre de todo eso. Yo recuerdo que me fui a un retiro espiritual, a un encuentro, gloria a Dios. Perdono a todos, mencioné mujeres, mencioné personas, mencioné familiares, pero dije perdono a todos, menos a él. Pero Dios es omnisciente, Él sabe, Él conoce. Y me decían, tienes que perdonar. Y yo decía que no. ¿Sabes por qué? Porque yo no podía. En ese momento comenzaron a ministrarme,
Pero también empezó el Espíritu Santo a ministrarme. Y me dice, la hermana, a mí me muestra el Señor que tú debes perdonar a tu esposo. Cuando me dijo eso, dice, debes perdonar a tu esposo. Y yo le decía, no, es que no puedo. Decía, sí puedes, no quieres. Y muchas yo que te ofendí. No quieres perdonar todo a aquella persona por la cual o por el cual tú pasaste por una vida de sufrimiento. No quieres perdonar a aquella persona que marcó tu vida para siempre. No puedes perdonar a aquella persona que te abandonó. No puedes perdonar a aquella persona quizá que te pasó como a lo que habla aquí la palabra de Dios, ese consiervo, porque no te pagó una deuda, porque no te pagó un dinero, porque te hizo quedar mal en Coppel, en Electra. Nuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Gloria Así que tenemos que perdonar, gloria a Dios, aleluya, porque el Señor todo lo mira. Amén. Dice, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Sus ofensas. Gloria el Señor nos da. Aquí en su palabra. Hermano, hermana, es tiempo que perdones. Es el momento que tú perdones. Es el momento que saques esa espina. Es el momento que dejes de tomar ese vaso de veneno que te tomas día a día. Es momento que seas libre de todo tormento, que seas libre de todo dolor, que sueltes esa amargura, que sueltes a esa persona. La falta de perdón, que salgas de ese lugar donde eso te tiene oprimida, donde eso te tiene atormentando día y noche.
donde tú no puedes ser feliz porque tú no puedes perdonar. ¿Sabes qué? A perdonar, porque el Señor en su palabra me enseña que yo debo perdonar. Porque si yo no perdono, el Señor tampoco me va a perdonar a mí. En esta hora, quiero que tú seas movido a misericordia, como ese rey fue movido a misericordia con ese hombre que le debía 10,000 talentos. Amén. No seas ingrato, no seas ingrata. Es tú. Ahí donde estás. Lo que estés haciendo. Yo te digo algo. Ponte un momento a reflexionar. Ponte un momento a meditar. ¿Qué deuda te perdonó el Señor? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Qué es lo que el Señor ya ha pasado por alto en tu vida? ¿Qué es lo que el Señor, oh Dios, cuál fue tu deuda que el Señor te perdonó? ¿Cuál fue la deuda por la que nuestro Señor Jesucristo pagó en esa cruz del Calvario? Gloria a Dios. Podemos ver que nuestro Señor Jesucristo hizo tantas cosas. Gloria a Dios. Ahí dice su palabra que cuando ya estaba Él crucificado y todos ahí le decían que si era el Cristo, que por qué no se bajaba, que si era el Hijo de Dios, que por qué no se bajaba de esa cruz. Y te digo algo, sin embargo, Jesucristo dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Podemos ver que nuestro Señor, aún en el momento más difícil, en el momento que se encontraba solo, porque podemos ver que sus apóstoles lo abandonaron, todos lo abandonaron. Lo azotaron, su rostro era irreconocible. Gloria a Dios. Y podemos ver todo lo que pasó ahí, cuando fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Pero yo hace días yo estaba meditando en eso y digo, Señor, pero qué mal hiciste tú. Quizá nosotros sí, hermanos, hermanas, hemos hecho daño, hicimos daño. Dios que él andaba predicando la palabra, dice la palabra de Dios que él oraba por los enfermos, que él oraba por el paralítico y el paralítico caminaba, que él oraba por el ciego, que él oraba por el sordo, gloria a Dios, y muchas personas eran sanadas. Gloria a Dios. Podemos ver cómo le pagaron y aún así el Señor dice, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún ahí el Señor nos habla del perdón. Aún ahí nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, aleluya, nos dice que debemos perdonar. Porque al Padre le dice, perdónalos
El Señor sigue perdonando pecados. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Vamos a ver, aún, amigo, amiga, el Señor Jesucristo es el mismo que predicó. Seguimos predicando, gloria a Dios, aleluya, porque Cristo vive. Cristo está sentado a la diestra del Padre, gloria a Dios, aleluya, porque ciertamente murió, pero resucitó al tercer día, gloria a Dios, aleluya. Y es por eso que el Señor quiere perdonarte, aleluya. El Señor sigue perdonando pecados, gloria a Dios, aleluya. Pudimos ver en su palabra, gloria a Cristo, cómo nos enseña a que nosotros debemos perdonar. Gloria a Dios. Hermano, hermana, si esta palabra fue de bendición para tu vida, si esta palabra edificó tu vida, si en algún momento sentiste que tú te identificaste con esta palabra, ahí donde estás, ya no sigas siendo preso del resentimiento, del coraje. Ya no más. El Señor hoy te quiere libertar. El Señor hoy quiere abrir esa cárcel, hablándolo espiritualmente. Gloria a Dios, aleluya, para que tú seas libre. Las noches que tú no puedes dormir porque tú no consientes, tú no encuentras consuelo. ¿Por qué? Porque todo aquello que está en tu corazón, todo aquello que está en tu alma, te sigue atormentando, te sigue doliendo, sigues llorando por todo ello. Suelta eso en el nombre de Jesús y sé libre. Sé libre de toda opresión. Tú aún piensas que Cristo no te ha perdonado. Estás yendo a la iglesia, pero no crees que el Señor ya te perdonó. Cuando nosotros venimos a Cristo y lo primero que el Señor hace es perdonar nuestros pecados. Gloria a Dios, aleluya. ¡Ah, santo! ¿Por qué? Porque muchas veces eso es lo que el enemigo nos hace pensar. ¿Y tú piensas que el Señor ya te perdonó? Si hiciste tanto daño, acuérdate lo que hiciste allá. Acuérdate dónde robaste. Acuérdate lo de allá. O sea, Carlos, el enemigo siempre te va a recordar tu pasado. Y te digo algo. ¿Cómo estás, El Carlos? Señor Jesucristo, desde que tú lo aceptas en tu corazón, desde que tú decides tener un cambio de vida, desde que tú decides invitar a Cristo en tu corazón, tu vida viene a ser diferente. Dice la palabra de Dios. Cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios, aleluya. El Señor no puede mentir en su palabra. Si dice la palabra de Dios que las cosas vienen a ser nuevas, es porque vienen a ser. Eso ya quedó atrás. Cuídate. Tú ya has sido perdonada por nuestro Señor Jesucristo. Y yo te digo en esta hora, créelo. Cree que Jesucristo ha perdonado tus pecados. Que nada de lo que hiciste en el pasado
tiene que atormentarme, tiene que atormentarte hoy Gloria a Dios. en esta vida. Que el Señor Sí, amén. ya te perdonó. Dice su palabra así en 2 Cuídate Corintios mucho. Dios te 5:17. bendiga. Saludos a Y tu Él no es mami. hombre para que mienta, Bendiciones. ni Amén. hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Entonces, si lo dice su palabra, así es. Gloria a Dios. Podemos ver cuán grande es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver qué tan importante es el perdón y el perdonar. Gloria a Dios. Si esta palabra ha llegado a tu vida, ha hablado a tu vida, y tú no has perdonado, es el momento de perdonar. Y también el momento de pedir perdón. Yo sé que en este momento estamos en madrugada, gloria a Dios, pero mañana tempranito puedes pedir perdón. Amén. Y puedes perdonar también. Sí puedes. Muchas veces no se quiere. Pero ¿sabes qué? Debemos perdonar. Y no una, dos, tres. Infinidad de veces. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir aquí nuestro Señor? Que hermano, a quien nos hizo daño. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, hermanas, pues esta fue la palabra. Este fue el mensaje que el Señor, pues, la oración también, amén. Gloria a Dios. Y pues ahí donde estás, amiga, amigo, si nos estás escuchando, por favor, a invitar a Jesucristo a vivir con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Y también vamos a decirle que nos ayude a perdonar. Porque solamente el amor de Cristo en nuestro corazón es el que va a hacer que nosotros perdonemos. Es el que va a traer el perdón. Gloria a Dios. Porque por nosotros, hermano, nosotros no lo vamos a hacer. Amén. Porque muchas veces decimos, es que quiero, pero no puedo. Es que no puedo perdonar. Es que no puedo. No me sale, no me nace. Pero yo te digo algo. Es muy importante el perdón. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí donde estás, vamos a hacer una oración. Donde te encuentres, haz un espacio. Vamos a tomar unos minutos. Si tú vas manejando, orilla tu carro ahí, inclina tu rostro y vamos a orar. Si tú estás ahí en tu cuarto tomando un café, quiera que estés en la cocina, en el cuarto de planchar, donde estés, ahí, póstrate si tú quieres, ponte de rodillas y vamos a pedirle al Señor perdón. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios y buen Padre, en esta preciosa hora, Señor,
reconozco que soy pecador. Te pido perdón y te pido que tú cambies mi vida, que me ayudes a perdonar. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú eres el único que puede perdonar mis pecados. Tú eres el único de esta vida que he llevado. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Perdóname, Señor. Perdona cada uno de mis pecados en mi niñez, en mi adolescencia y aún de adulto. Y Salvador de mi vida y de mi alma. Y que escribas mi nombre en el libro de la vida, con letras de oro, donde nunca. Y amén.